Bueno, hola chicos. En este último vídeo vamos a comentar eh, dos tipos de problemas que a veces en selectividad no son los más frecuentes. Los más frecuentes son los que vimos en los vídeos anteriores, ¿no? Los temas relacionados con los intervalos de confianza, el cálculo del error, la N y tal. Pero a veces caen un tipo de ejercicio que está íntimamente relacionado con lo que es la propia definición del teorema central del límite, ¿vale? Entonces vamos a intentar en este vídeo aclarar ese tipo de ejercicio que puede caer, ¿vale? Recordamos brevemente lo que dice el teorema central del límite. El teorema central del límite dice que cuando yo trabajo una variable de una población, ¿vale? Yo quiero estudiar, por ejemplo, de los españoles la estatura, ¿no? Pues yo tengo una variable, que sería x, una variable x que tiene una media en la población, que sería mu, lo que llamamos la mu, que sería la media de la población, y una desviación típica que mide las diferencias de la estatura de los españoles. Los españoles tienen una media de 1,68. ¿Pero qué diferencia hay entre ellos? Pues hay una diferencia de 10 centímetros arriba abajo, de 15 centímetros arriba y abajo, ¿vale? Entonces, eso me da la media y la desviación típica de la población. ¿De acuerdo? Bien. Normalmente, cuando se trabaja con poblaciones que son muy grandes, no se trabaja con toda la población, sino que se trabaja con una muestra. El problema que tienen las muestras es que cuando yo elijo una muestra, por ejemplo, de 1000 españoles, ¿no? Pues muestras con 1000 españoles hay un montón. Porque ¿cuántos grupos de 1000 españoles puedo yo coger? Un montón de grupos. Quiere decir que la media de la muestra no es única. La media de la muestra son muchas medias de las muchas muestras que se podrían coger. Entonces, cuando trabajamos con la media de la muestra, la trabajamos como si fuera una variable, porque en realidad podría tener muchos valores diferentes, ¿vale? Esa variable que recogería todos los posibles valores de las medias de todas las muestras es lo que llamamos la X barra. Y esa X barra tiene una media, que la podemos llamar media de la X barra, y una desviación típica, que la podemos llamar así. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues lo que afirma el teorema central del límite es que si yo cojo y yo fuera capaz de calcular todas las medias de todas las posibles muestras, yo hiciera con todas esas medias una media, la media de todas las medias coincidiría exactamente con la media de la población. Y ahora, entre la media que me sale en una muestra y la media que me sale en otra muestra distinta habrá unas pequeñas diferencias. Esas diferencias las medirá la desviación típica de las medias de las muestras. Y te dice el teorema central del límite que la desviación típica de la media de las muestras es igual que la desviación típica de la población dividido por la raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra, ¿vale? Bien, además añade que en determinadas condiciones, es decir, cuando la variable x es normal o la n es mayor o igual que 30, porque esta x puede que sea normal. Si x pertenece a una normal mu sigma, pues entonces la X barra pertenece a una normal de mu sigma partido por la raíz de n. ¿Vale? Si la variable de partida, la estatura de los españoles, es normal, pues entonces la media de la estatura de todas las muestras de un tamaño determinado también sería una normal con media la misma de la población y con desviación típica la misma de la población, pero dividido entre raíz de n. Eso es lo que dice el teorema central. ¿Vale? Utilizando esto, hay dos ejercicios que usan, digamos, este sustento teórico para resolverlos. Uno de ellos, sencillito, que cae a veces, en selectividad no mucho, pero cae a veces, podéis encontrarlo si os vais a la página 148, el ejercicio 7, ¿vale? El ejercicio 7 dice lo siguiente. Dice, escriba todas las muestras de tamaño 2, es decir, N2, que mediante muestreo aleatorio simple con reemplazamiento, cuando se considera una muestra, siempre se hace por muestreo aleatorio, bueno, salvo que esté estratificado por la dificultad de la muestra, una muestra sencilla, ¿vale? Siempre se hace, se elige al azar, y además se admite la posibilidad de que el mismo valor salga varias veces. Es decir, cuando tú eliges una muestra, no importa que el mismo valor se repita, porque eso afecta muy poco a los cálculos y facilita mucho el trabajar, ¿vale? Entonces,
Normalmente se suele hacer así. Dice que se pueden extraer del conjunto este. ¿Verdad? Este conjunto, que sería 8, 10 y 12. Todas las muestras de tamaño 2 que se pueden sacar de esta población. Yo tengo aquí una población en la que los valores son 8, 10 y 12. La población sería lo que fuera. 8, 10 y 12 serían los valores de la variable en esa población. Pero bueno, identificar. Población 8, 10 y 12 son los valores de la población. ¿Vale? Una población de tres elementos. Normalmente en estos ejemplos te ponen poblaciones muy pequeñitas, de 3, de 4, de 5. ¿Bien? Y ahora yo elijo muestras de tamaño 2. Ese es el planteamiento. Dice que escribamos las muestras. Yo no voy a escribirlas porque eso es una tontería, ¿no? Las muestras, ¿cuáles serían? Pues 8 y 8, porque se puede repetir. El 8 y el 10, el 8 y el 12. Eso empezando por el 8. Ahora, empezando por el 10 8, el 10, 10, el 10, 12. Empezando por el 12, el 12, 8, el 12, 10. Esa la escribimos. Escribe todas las muestras. Pues esas serían las muestras, ¿vale? Dice el ejercicio. Y determina el valor de la varianza de las medias de las muestras. No me pide la desviación típica de las medias, sino la varianza. Da igual, porque la varianza, ¿qué es? Pues la desviación típica al cuadrado, ¿vale? Si la desviación típica la elevo al cuadrado, me sale la varianza. Correcto. Bueno, pues, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Pues utilizando estrictamente lo que dice el teorema central del límite. El teorema central del límite me dice que la variable, que sería esta, la de la población, tiene una media que se calcula para cuando tengo pocos valores, la media pues se suma y se divide, ¿no? Y hay 3 valores, pues sumo 18 y 12, 30, 30 entre 3, 10. Es decir, que la media es 10. Y para calcular la desviación típica, o si preferís mejor la varianza, si necesitamos la desviación típica, le calculamos después la raíz. Para calcular la varianza, lo que se hacía era, se sumaban todos los cuadrados, se dividía entre el número de datos, que en este caso sería 3, y me saldría una media de los cuadrados. Y a esa media de los cuadrados le restaba la media al cuadrado. Bien, entonces vamos a hacerlo. Sería cuadrado de, lo voy a ir calculando, 8 al cuadrado, 64, más 10 al cuadrado, que es 100, 164, más 12 al cuadrado, me sale 308. Es decir, sumo todos los cuadrados y me sale 308. Lo divido entre los 3 datos para que me salga una media de los cuadrados, ¿vale? Y a esa media de los cuadrados le resto la media al cuadrado, que sería menos 10 al cuadrado, y me sale la varianza. Vamos a calcularla. 308 lo divido entre 3 y le resto 100. Me sale 2,67. 2,67. Si yo ahora le calculara la raíz cuadrada, me saldría la desviación típica, ¿vale? Pero como en este caso lo que nos pedían era la varianza, pues podemos dejarlo así. Bien, esta sería la media de la población y esta sería la varianza de la población. Que ya digo, calculando la raíz cuadrada tendríamos la desviación típica. Bien, el ejercicio, lo que me pide, el ejercicio 7, es que calcule la varianza de la media de las muestras. Es decir, lo que me están pidiendo es que yo calcule la varianza de la media de las muestras. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula la varianza de las muestras? Pues de la media de las muestras, pues elevando al cuadrado esto. Si yo elevo al cuadrado esto, según el teorema central del límite, me saldría sigma al cuadrado arriba y abajo la raíz cuadrada de n al cuadrado, que es n. Como yo tengo los valores, solo tengo que sustituir. ¿Cuánto vale la varianza? 2,67. Pues 2,67. ¿Cuánto vale la n? 2. Pues entre 2. Divido 2,67 entre 2. Y me sale 1,33. ¿Vale? Pues la varianza de la media de las muestras vale 1,33. Eso es lo que me pide. ¿De acuerdo? En algunos otros casos, pues a lo mejor te dan, en vez de pedirte la varianza, te dan la varianza
te dan la n y te piden que calcules la desviación típica. Pues la despejas. En otros casos te dan la desviación típica, la desviación típica esta, y te piden que calcules la n. Pues despejas la n, ¿vale? Es una aplicación directa del teorema central del límite. En este tipo de ejercicios donde normalmente te dan una población muy pequeñita, con 3, con 4, 5 como mucho, para que puedas calcular la suma de los cuadrados y tal, y es así de fácil. ¿De acuerdo? Otra aplicación del teorema central del límite que también os podéis encontrar en selectividad, no son los ejercicios más frecuentes, pero como pueden caer, los analizamos. Lo tenéis, si os vais a la página 147, el ejercicio 2, ¿vale? Vamos a plantear el ejercicio 2. Fijaos. Borro, porque este a lo mejor ocupa un poco más de espacio, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo creo que esto es muy sencillito. De hecho, este tipo de ejercicios cuando caen en selectividad es que es un regalo absoluto, vamos. ¿Vale? Bien. Vámonos al ejercicio 2. Dice el ejercicio 2. El cociente intelectual de los alumnos de un centro educativo se distribuye según una ley normal de media 110 y desviación típica 15. Entonces, tengo una variable x, que es el cociente intelectual. Vamos a decir por abreviar. Y dice que el cociente intelectual pertenece a una normal, es decir, sigue una distribución normal, de media 110 y de desviación típica 15. Es decir, esto me está diciendo que mu es 110 y que sigma es 15. ¿De acuerdo? La media del cociente intelectual de los alumnos de ese centro educativo es de 110. Y las diferencias son 15 arriba o abajo, ¿vale? Bien. Esa sería la información que nos da el problema. Ahora nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que la media del cociente intelectual de los alumnos de esa muestra... dice, se extrae una muestra aleatoria simple de 25 alumnos. Ahora, extraigo una muestra de 25 alumnos. N, 25 alumnos. Bien, dice, apartado A, ¿cuál es la probabilidad de que la media del cociente intelectual de los alumnos de la muestra, la media de la muestra es X barra? ¿Cuál es la probabilidad de que X barra sea superior a 113, sea mayor de 113? ¿Vale? Vamos a ver. Esto es una probabilidad que para calcularla necesito la distribución normal a la que se ajusta esta variable. ¿Esta variable qué distribución normal sigue? Para poder tipificar primero, resto la media, divido por la desviación típica y una vez tipificado, con la tabla de la normal calculo la probabilidad. Así es como se calcula una probabilidad. Pero antes de eso, claro, necesito saber cuál es la distribución normal a la que se ajusta la media de la muestra, ¿vale? Pues eso me lo dice el teorema central del límite. El teorema central del límite dice, si la variable de partida es normal, que lo es, o la n es mayor que 30, que no lo es, pero como la variable de partida es normal, no importa. Entonces, si la variable de partida es normal, la media de las muestras también es una distribución normal en la que la media es la misma y la desviación típica es la desviación típica de la población, que es 15, dividido por la raíz de n. La raíz de 25 es 5. 15 entre 5 es 3. Entonces, ¿la X barra es una normal? Sí, es una normal 110,3. Eso me lo dice el teorema central del límite. Y ahora, como una aplicación directa del teorema central del límite, ya puedo calcular esta probabilidad. Es una probabilidad de una normal. Digamos, esto sería del tema ese anterior de repaso que yo os dije con Milares. Bien, vamos a hacerlo. Yo cojo y tipifico. Al tipificar, cualquier variable normal se convierte en la z, ¿vale? Que es la que viene en la tabla. Y ahora al tipificar me queda mayor que 113 menos la media, 113 menos 110, 3. 3 entre la desviación típica, resto la media, dividido por la desviación típica. 3 entre 3, 1. Z mayor que 1. ¿Vale?
hay que calcular con la tabla la probabilidad de que z sea mayor que 1. Esto si tú lo dibujas, aquí estaría el 1, y hay que calcular esto, de ahí para allá. En la tabla, los trozos que vienen, las probabilidades que vienen en la tabla son siempre valores de un valor positivo para abajo, es decir, son trozos grandes. Si todo el área es 1, los valores que yo cojo siempre son trozos grandes. ¿Cómo se calculan los trozos pequeños? Pues los trozos pequeños son, si de aquí para abajo es f, si de aquí para abajo son los valores f de 1 que vienen en la tabla, los trozos grandes son valores de f. Pues el trozo pequeño siempre es 1 menos f, porque la suma total es 1. Entonces, si el grande vale f, pues el pequeño vale 1 menos f. ¿Bien? Cogiendo los valores siempre en positivo. Esto sería lo mismo que si en vez del 1 fuera el menos 1 para abajo, pues también sería 1 menos f de 1. Es equivalente. Bueno, pues sabiendo esto, pues yo ya calculo. Digo, esto es igual a 1 menos f de 1. El f de 1 lo busco en la tabla, que vale 0,8413, 1 menos 0,843, igual a 0,1587. Esto sale 0,1587. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de las muestras supere los 113 puntos de cociente intelectual? Pues el 15,87%. Es la probabilidad. Bien. Si queréis, comentamos el apartado B. Tiene un apartado B en el que dice el apartado B, razone cómo se vería afectada la respuesta a la pregunta anterior si el tamaño de la muestra aumentase. ¿Qué pasa si n en vez de 25 fuera, por ejemplo, 100? Por coger un valor que sea fácil de calcular su raíz cuadrada. Si n fuera 100, ¿qué ocurriría? Pues al ser n 100, lo que pasaría es que este valor sería más pequeño, porque sería 15 dividido entre 10, no entre 5. 15 entre 5, 3, pero si esto fuera 100, sería 15 entre 10, sería 1,5. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al tipificar, 113 menos 110 sería 3. Y ahora 3 no hay que dividirlo entre 3 que da 1, sino que hay que dividirlo entre 1,5. Si 3 lo divide entre 1,5, no te da 1, te da 2. ¿Qué ocurre entonces si la n es más grande? Pues si la n es más grande, esto es más chico, por lo cual al tipificar, esto se hace más grande. ¿Qué pasa si aquí, en vez del 1, cojo el 2? Pues al subir este valor, la probabilidad que quede es más pequeña. ¿Lo veis? Entonces, el razonamiento es, si n es más grande, esto es más pequeño, por lo cual esto es más grande y el área hacia arriba de un valor más grande, pues será más pequeñita. Por lo cual, la probabilidad disminuye. Si tú aumentas la n, esto disminuye, esto aumenta, con lo cual al aumentar esto la probabilidad es más pequeña. ¿Vale? Bueno, pues estos dos ejercicios son ejercicios típicos. ¿Cuáles son? Cuando te da una población con muy poquitos valores, 3, 4, 5, muy poquitos, que en ese caso tú sumas los cuadrados, divides y calculas y aplicas el teorema central, o bien cuando te pide una probabilidad de la media de las muestras. ¿Vale? En esos casos, evidentemente, te tienen que dar la media. La mayoría de los problemas de diferencia, la media no la sabes, la tienes que estimar. En este caso, te la suelen dar para que puedas calcular la probabilidad. ¿Vale? No son frecuentes, pero a veces caen. Cuando está de más, como alguno de vosotros me lo pidió, pues repasarlo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí. Y bueno, recordaros que el examen lo tenemos ya cerquita y trabajando. ¿Vale? Si tenéis alguna duda, me lo decís.